¿Cómo conocer el poder de Dios? ¿Cómo tener el poder de Dios en nuestras vidas? Es a través de una vida cerca de Dios cada instante, cada momento de nuestras vidas. El poder de Dios lo vamos a conocer cuando empezamos a vivir cerca de Él cada instante en una vida verdadera delante del Señor. Acá en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12, pueden abrir sus Biblias, donde también estuvimos lecturando la palabra del Señor más temprano. Dice en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocuparos en vuestra salvación con temor y temblor. Saben, mis amados, necesitamos conocer el poder de Dios, pero para conocer el poder de Dios necesitamos vivir cerca de Él. Y antes de eso nada más, o después de eso, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 10 al 13. Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 13. Dice la palabra de Dios: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida delante. Es el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todos juntos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Saben que, mis amados, necesitamos caminar con el Señor cada día y vamos a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El poder de Dios va a empezar a manifestarse en nuestra vida y vamos a sentir el poder de Dios en nuestras vidas cuando empecemos a caminar cerca de Él cada instante. Cuando las situaciones que necesitamos cambiar en nuestra vida lo cambiamos por amor al Señor. Cuando nuestra actitud empieza a cambiar, cuando nuestra vida empieza a cambiar, vamos a vivir más cerca de Dios. Ahora, todo lo puedo en Cristo que me fortalece es una palabra tan grande que la traducción en inglés dice: estoy listo para cualquier cosa mediante la fuerza de aquel que vive en mí. Una vez más, estoy listo para cualquier cosa mediante la fuerza de aquel que vive en mí. ¿Estamos listos para sufrir? ¿Estamos listos para pasar momentos difíciles, momentos de crisis? Muchas veces les he mencionado esto, pero cuando viene la crisis muchas veces decimos: bueno, creo que Dios no está conmigo, Dios me olvidó, Dios se fue lejos de mí. O cuando viene la abundancia decimos: bueno, ya no necesito más a Dios porque puedo con mis propias fuerzas salir de todo esto. Entonces caemos en los extremos de decir: todo lo puedo yo solo. Y solos no podemos. La palabra de Dios dice: separados de mí, nada podéis hacer. Si queremos vivir separados de Dios, no vamos a poder lograr nada, pero cerca de Dios vamos a poder lograr vencer cualquier adversidad y circunstancia. Ciertamente todos nosotros nos vamos a enfrentar a enfermedad. Nadie está exento de enfermedad, circunstancias difíciles, en algún momento una enfermedad grave en un familiar, en alguien. Nos vamos a enfrentar ante esas situaciones. Pero la pregunta es: ¿estamos listos para enfrentar cualquier circunstancia? ¿Estamos listos para incluso pasar sufrimientos por amor a Cristo? El apóstol Pablo dice: yo he sido enseñado en todo. Sé vivir en abundancia, sé también vivir en escasez, pero cualquiera que sea mi situación, he aprendido a contentarme. Ahora, ¿hemos aprendido de verdad contentarnos cualquiera que sea nuestra situación? ¿O es que cuando vienen los momentos difíciles decimos: bueno, Dios me olvidó, Dios se fue lejos de mí? El apóstol Pablo escribe con una seguridad, mi hermano, con una seguridad. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque él había entendido que el poder de Dios se movía a través de él cuando él estaba cerca de Dios cada instante, en una vida entregada. Ahora, ¿el apóstol Pablo habrá sentido el poder de Dios? ¿Habrá experimentado el poder de Dios? Claro que sí. Es por eso que cuando él estaba en las rejas, cuando estaba
encarcelado no estaba llorando ni lamentándose por la situación, sino que estaba con gozo. Decía: yo estoy preso, pero el evangelio no está preso. Y mientras él estaba en la cárcel, seguía escribiendo cartas para edificar a muchas vidas, para enviárselas a las iglesias y edificar a las personas que necesitaban edificación. Ese es el gozo de alguien que ha entendido el poder de Dios. Ese es el gozo de alguien que camina cerca de Dios, porque ha entendido que lo más importante no es lo de esta tierra, lo más importante es lo que viene en el reino de los cielos. Nuestra morada eterna no está aquí, nuestra morada eterna está arriba en el reino de los cielos. Cuando nos encontremos en momentos difíciles, en circunstancias difíciles, debemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque aún situaciones de crisis pueden venir. Les comentaba que una persona me dijo: ya no tengo esperanza de que Dios pueda sanarme, porque alguien le había dicho que Dios te va a sanar sí o sí de algo. Y esta persona decía: bueno, Dios no me sanó. Me dijeron que Dios me iba a sanar, me dijeron que Dios me iba a libertar, pero no me veo libre de esto. Ya llevo buscando mucho tiempo, pero no encuentro la libertad. Y me decía él: he perdido la fe, voy a buscar otra solución fuera de Dios o lejos de Dios. Lejos de Dios no podemos encontrar ninguna solución. Lejos de Dios vamos a encontrar el fracaso solamente, pero cerca de Dios vamos a tener la victoria. Esta persona me dice: perdí la fe, ya no tengo esperanza de que Dios pueda hacer algo por mí. Creo que ya no hay nada más que Dios pueda hacer por mí. Claro que Dios puede hacer por nosotros muchas cosas. ¿Se acuerda un pasaje muy conocido de Job? Cuando lo perdió todo. Job era un Elon Musk de su época. Todos saben, creo, quién es Elon Musk, el hombre más rico de la tierra, el hombre que tiene muchísimo dinero. Dinero que no se va a poder gastar ni en toda su vida, ni en otras generaciones que les vienen. Tiene muchísimo dinero. Y el siervo Job tenía mucho dinero, muchísimas posesiones, pero él de un rato para otro lo perdió todo. ¿Se imagina eso? Si algunas veces perdemos algo: ay, pero Dios, ¿por qué me hiciste esto, este negocio? Yo pensaba que cuando yo me empezaba a congregar, cuando empezaba a serte fiel, Señor, pensaba que este negocio iba a ir bien. Pero Señor, ¿por qué me olvidaste? Perdí este negocio por un negocio que se perdió. ¿Se imagina lo que perdió Job? Perdió sus bienes. ¿Se imagina para alguien que toda la vida lo ha tenido todo, de un rato para otro encontrarse en la nada? Para alguien que estaba acostumbrado a tener siervos, a tenerlo todo, de un rato para otro se encontraba y no tenía siervos, no tenía personas que estuvieran cerca de él. Lo único que le quedó fue su esposa. Y su esposa le dijo: maldice a tu Dios y muérete ya. ¿Qué haces sufriendo? Ya no sigas siendo fiel a tu Dios. Ya no sigas siéndole fiel. Ya no, maldícelo y muérete ya. ¿Se imagina eso? Era un hombre que lo tenía todo, pero de un rato para otro lo perdió todo. Pero dice que cuando Job lo había perdido todo, no blasfemó contra Dios. No dijo: Dios me olvidó, Dios, ¿por qué me hizo esto? No. Dice: se postró y adoró. ¿Sabe qué noticia le dieron? Le dijeron: ¿sabe que has perdido tus bienes? Y venía una persona tras otra a informarle que había perdido sus bienes. Tus ganados, todo lo has perdido. Y creo la noticia más dura que puede recibir un padre, una persona, es: tus hijos están muertos. No un hijo, no un solo hijo, tus hijos están muertos. Creo que para un padre, para cualquier padre, recibir la noticia de que tu hijo o tu hija ha muerto es desgarrador. Cualquier padre diría: pero ¿por qué mi hijo? ¿Por qué no yo? Yo preferiría dar mi vida en lugar de la de mi hijo. He escuchado a muchos padres llorar y decir: ¿por qué mi hijo? ¿O por qué mi hija está en esta situación? ¿Por qué ella? Si yo pudiera, cambiaría el lugar con ella. ¿Por qué ella está con cáncer? Porque ella está pasando momentos difíciles. Yo me gustaría cambiar con ella, que a mí me dé cáncer aunque sea, y ella que esté bien, porque ella tiene un futuro por delante. A Job le dijeron: perdiste tu hijo, tus hijos. Pero en ese momento Job se postró
y adoró a Dios. Ahora estamos listos como el apóstol Pablo para pasar momentos difíciles incluso por amor a Cristo. Porque el poder de Dios verdadero requiere un caminar verdadero con Dios. El caminar verdadero es decir, Señor, en este caminar me he dado cuenta que mi carácter no está bien, que necesito cambiar mi carácter, que como esposo necesito mejorar, que como esposa necesito mejorar, que como persona necesito que mi carácter cambie. Y necesitamos hacer eso cada día para agradar a Dios. Ese es un caminar con Dios verdadero. Y cuando nosotros empezamos a vivir por el Espíritu Santo, vivir por el Espíritu Santo es ser guiados por el Espíritu Santo y mostrar los frutos del Espíritu Santo. Todos saben cuáles son los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si somos guiados por el amor, no estamos bajo la ley. Ahora, mis hermanos, estamos listos para pasar momentos difíciles incluso por amor a Cristo. Oiga, que los primeros cristianos eran quemados vivos por amor a Cristo, porque no querían negar al Señor. Daban sus vidas. Cada momento debemos estar dispuestos, si queremos experimentar el poder de Dios verdadero en nuestras vidas, debemos estar dispuestos a primeramente hacer morir el yo en nosotros. Que el yo muera en nosotros y empecemos a vivir por el Espíritu Santo. La Escritura dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando empezamos a caminar por el Espíritu, vamos a darnos cuenta que muchos aspectos en nuestra vida tienen que cambiar. A veces queremos solamente la parte de la bendición. Quiero que Dios me bendiga. Si Dios me bendijera y estas bendiciones quiero. ¿Saben, mis hermanos? Tener al Espíritu Santo es tan grande, hermanos. Es tanta bendición tener al Espíritu Santo. Cuando te encuentres en una situación difícil, tener una esperanza viva en tu corazón para decir: no me voy a rendir. Me voy a levantar y voy a seguir adelante. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo experimentar el poder de Dios? ¿Cómo sentir el poder de Dios en nuestras vidas? Requiere un caminar con Dios. Elías, un tremendo hombre de Dios que oró para que cayera fuego del cielo, oró para que el cielo no diera lluvia por 3 años y medio, y oró nuevamente y dio la lluvia nuevamente. Un tremendo hombre de Dios. No vivía en un palacio, no vivía rodeado de siervos. Era un tremendo hombre de Dios que muchas veces vivió como un paria, separado del resto del pueblo. Pero sabe, era un tremendo hombre de Dios. Era tan grande este hombre, tanta la fe de este hombre, que al final vino un carro de fuego y se lo llevó. No experimentó la muerte. Pero muchos que vieran a Elías hubieran dicho: pero pobrecito Elías, parece que Elías no tiene mucho dinero. ¿Se da cuenta a lo que quiero oír? Que la bendición no solamente se trata de dinero ni posesiones. He visto a personas que están con una enfermedad, pero que están tan bendecidas, porque tienen una paz en su corazón que ninguna persona que ni siquiera está sano lo tiene. He visto personas que están atravesando una enfermedad, una crisis tan grande, pero no se están lamentando, sino que tienen una paz en su corazón y dicen: que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Eso es lo que decía el apóstol Pablo, que la voluntad de Dios se haga en mi vida. Esa es fe, mis hermanos. Ese es caminar por fe. Ese es andar esperando algo que viene, que no lo hemos visto, pero con fe lo esperamos. Si alguien hubiera visto a Elías, hubiera dicho: pobrecito, ni siquiera vive con el resto del pueblo, porque Elías no vivía, siempre no vivía en medio del pueblo. Vivía en lugares, o el Señor lo enviaba a lugares apartados. Y así era el ministerio de Elías, un tremendo hombre de Dios. No vivía
rodeado de siervos, vuelvo a repetir, en un palacio. Pero era un tremendo hombre de Dios, que estaba cerca de Dios. Jeremías no estaba en un palacio rodeado por siervos, pero era un tremendo hombre de Dios, que muchas veces fue vituperado, muchas veces fue maltratado por causa de la verdad, pero un tremendo hombre de Dios. Se da cuenta que la bendición no solo es tener riqueza. La bendición no solamente es lo tengo todo, nada me falta. No solamente eso es la bendición. Bendición es tener la paz de Dios en nuestros corazones, para decir, no importa qué pase en mi vida el día de mañana, yo tengo la seguridad de que Dios tiene el control. Me enfermé, pero no importa. Yo sé que Dios tiene el control todavía. Estoy pasando momentos difíciles, pero Dios tiene el control. Estoy viviendo una crisis que no lo puedo entender, pero yo sigo siendo fiel a mi Dios. Y yo sé que veré su gloria en mi vida. Y aunque no me sane de esta enfermedad que estoy viviendo, aunque no me sane de esto, voy a seguir siendo fiel a mi Dios. Y yo sé que estaré en su presencia. Esa es fe. Ese es un caminar verdadero con Dios. Ese es dejar todo, nuestra mirada solamente puesta en las cosas superficiales. Recuerda lo que nuestro Señor dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Hablando de las bendiciones terrenales como algo secundario, como algo pequeño, porque lo más importante es nuestra vida en la eternidad. Y aquellos que amamos a Dios, aquellos que lo servimos, tenemos ya un pasaje asegurado. Porque ciertamente ningún ser humano sabe cuándo termina su vida. Alguien me puede decir, bueno, mi vida va a durar de acá 30 años más. ¿Alguien puede asegurar que va a vivir de acá 20 años o 30 años más? Dice la Escritura, hacen planes y dicen, voy a hacer este negocio, voy a traficar, voy a hacer esto y lo otro. Pero ¿quién sabe cuántos años va a vivir? Mas deberíamos decir, si Dios lo permite, haré esto o lo otro. Eso es poner a Dios en primer lugar, poner en prioridad a Dios. Y Dios hará la obra en nuestras vidas. Necesitamos caminar con Dios cada instante para experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo sé si soy lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo sé si soy lleno del Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo un cristiano la experimenta cuando empieza a caminar con Dios cada instante. Y el Espíritu Santo te va a empezar a hablar. Pero ¿cómo te va a hablar? ¿Cómo así te va a hablar? En primer lugar en tu vida. Hay personas que les encanta hablar a otros, pero cuando su vida no ha sido corregida por Dios en primer lugar. El Espíritu Santo te dice, cambia de actitud, cambia de carácter. Eso que estás haciendo está mal. No me agrada la forma como vives, cómo te comportas. El Espíritu Santo, esa es la obra que hace el Espíritu Santo, nos guía a toda verdad. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es guiarnos a toda verdad. Dice, hemos sido sellados por el Espíritu Santo para hasta el día de nuestra redención. Un cristiano que no está dispuesto a nada por el Señor no va a experimentar la llenura del Espíritu Santo. Y cuando un cristiano no es lleno del Espíritu Santo, ahora, la palabra de Dios dice enfáticamente, sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo saber si soy lleno del Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo ocurre varias veces en la vida de un creyente, según la búsqueda y la consagración que cada creyente tiene.
El poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas cuando empezamos a vivir cerca de Él cada instante. Elías fue un tremendo hombre de Dios que tuvo un llamamiento tan grande, un ministerio tan grande. Ciertamente que cualquiera que lo viera hubiera dicho, bueno, pobrecito, no, que no tiene tanto dinero. Pero era un tremendo hombre de Dios, que seguramente arriba en el reino de los cielos le está reservado algo especial a él. Como a cada hijo, como a cada hija que se consagra para vivir para el Señor. Hay personas que dentro del cuerpo de Cristo no desarrollan una tarea tan visible. ¿Y qué importa lo que el hombre diga? ¿Qué importa la alabanza de lo que el hombre diga? La Escritura dice, cuando des ofrenda incluso, no hagas tocar tambores ni trompetas para cuando tú des tu ofrenda. Hazlo en tu secreto, lo mejor que tú tengas, hazlo para el Señor, sin hacer tocar trompeta, en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué importa el título que te dé el hombre? He visto ancianitas, que están en la última parte de una casa de oración y no son muy tomadas en cuenta. De pronto muchos no, ni siquiera lo toman y le toman en cuenta. Claro, no está en la parte visible de la iglesia, no parece tan importante en la iglesia. La Escritura dice, la palabra de Dios nos cuenta que el cuerpo tiene muchos miembros y la iglesia también tiene muchos miembros, y cada uno de los miembros cumple un rol fundamental y un rol distinto. Y solo Dios sabe cómo lo hacemos para el Señor. Si lo hacemos para el Señor y si no lo hacemos. Y solo Dios recompensará a cada uno según lo que haya hecho mientras estaba en vida. De pronto el rol que usted desempeña no parece tan importante, no parece tan relevante. Pero solo Dios conoce cuán relevante es. Hay personas que dicen, pero ¿por qué yo no soy la persona visible? No. Porque el Dios es el que conoce cada corazón, cada vida, y Dios recompensará a cada uno según sea su obra mientras estaba en el cuerpo. Es maravilloso saber que nuestro trabajo en Dios no es en vano. Aunque algunas de las cosas que hacemos de pronto no recibiremos alabanza de las personas. Las personas no nos dirán, ay, qué bueno que hiciste esto. Qué bueno que cambiaste tu actitud en esta forma. Qué bueno que hiciste esto por tu hermano. Qué bueno que hiciste esto por la obra. Pero es maravilloso saber que tenemos un Dios que todo lo ve y que nos está viendo y que sabe cada una de las cosas que tú haces para el Señor, y que de todo Dios dará recompensa a cada uno según sea su obra. Es maravilloso saber que nuestro Dios nos tiene reservado un premio. Necesitamos caminar con Dios para sentir ese verdadero poder. Ese poder que incluso nos haga morir por causa del Evangelio. ¿Sabe que el apóstol Pablo murió decapitado, cierto? No es una muerte bonita. El apóstol Pablo murió como si fuera un criminal. Decapitado. Un tremendo hombre de Dios que escribió la mitad del Nuevo Testamento aproximadamente. Un hombre que vivió cerca de Dios, llamado por Jesús mismo nuestro Señor. Dice la tradición judía que el apóstol Pedro, murió crucificado, pero boca abajo. Eso no lo dice la Escritura, lo dice una tradición, que al apóstol Pedro lo iban a crucificar cabeza arriba como nuestro Señor, y él dijo, no merezco morir crucificado como mi Señor. ¿Alguien estaría dispuesto a hacer eso?
Yo no merezco morir crucificado igual que mi Señor. No lo merezco. A mí crucifíquenme cabeza abajo. Esteban, un hombre que se había acercado al Señor, que predicaba con denuedo la palabra de Dios sin miedo, fue apedreado. Y mientras le apedreaban, vio la gloria de Dios. Vio a Jesús sentado a la diestra del Padre. ¿Sabe qué es eso? Incluso decir, puedo dar mi vida por causa del Evangelio, pero nada me va a quitar el gozo que hay en mi corazón. No va a ser la enfermedad que acabe con mi gozo. No va a ser la crisis. Mis amados, tengamos en cuenta que la situación cada día más va a empeorar. Alguien dice, bueno, más adelante lo buscaré. La situación cada vez más va a empeorar. La crisis va a empeorar. Pero lo que cada día nos da gozo y alegría a nosotros los creyentes es saber que no somos de esta tierra, somos ciudadanos del reino de los cielos. Y estamos en camino para allá. Y vale la pena cada vez que pasamos momentos difíciles por amor a Cristo. Vale la pena. Vale la pena cada vez que pasamos momentos de angustia por amor de Cristo. Vale la pena. Porque somos de arriba del reino de los cielos, no somos de esta tierra. Los apóstoles fueron tremendos hombres de Dios. Esteban y muchos otros hombres de Dios que pasaron momentos difíciles, pero no se rindieron. Pasaron momentos difíciles, pero no volvieron atrás. El poder de Dios nos hace cambiar. El poder de Dios nos hace estar firmes en la convicción que hemos adquirido. Para decir como el apóstol Pablo, ¿quién me separará del amor de Cristo? ¿Cuántos podríamos decir eso? ¿Quién me separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre o desnudez. ¿Sabe qué significa cada una de esas situaciones, cierto? Son situaciones críticas, son situaciones muy difíciles. Tristeza, el dolor, la angustia, la desesperación. Y dice el apóstol Pablo, respondiéndose, ciertamente ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Saben qué, mis amados? El poder de Dios va a empezar a manifestarse en nuestras vidas cuando empecemos a consagrarnos más a Dios y empecemos a entregarnos a Él por completo, pero no solamente una parte, no una parte de nosotros. Cuando consagremos toda nuestra vida a Dios y le digamos, Señor, tú eres el dueño de mi vida. Y aunque no entienda por qué paso situaciones difíciles, yo sé que tú tienes el control de todo. El poder de Dios se hace visible, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe. Y decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y creo que en esta noche estamos todos aquellos que hemos creído en el poderoso nombre de Jesús. Hemos creído en su poderoso nombre, por eso estamos en este lugar, con una esperanza viva que no nos quita ninguna circunstancia, con una esperanza viva que no se acaba. El poder de Dios se va a mostrar en tu vida cuando empieces a caminar más cerca de Él.
Necesitamos caminar más cerca de Dios. Solamente un caminar verdadero hará que vivamos una vida de bendición. Se preguntara seguramente cuántos quisieran ser bendecidos. Muchos dirían, bueno, yo quiero ser bendecido. Pero la bendición se refleja en diferentes aspectos. Hay personas que son bendecidas porque tienen una familia estable y muy bonita, que pueden sentarse todos juntos en la mesa y estar felices. Hay personas que tienen muchas posesiones, pero las posesiones no los dominan. Hay personas que tienen mucho dinero, pero ese dinero no es de bendición en sus vidas, porque el dinero los tiene atrapados a ellos dentro de sus redes. Y corren de aquí para allá queriendo conseguir más dinero y nunca se sacian. Bendición de Dios es tener la paz en nuestros corazones. Es saber que mucho más grande que nosotros hay alguien que cuida de nuestra vida. Y que no importa cuán grande sea nuestra aflicción, nuestra tristeza, mayor es el Dios que nos ha llamado. Necesitamos caminar con Él cada instante, serle fieles, amarle cada vez más, vivir con Él cada instante. Padre bendito, en el nombre de Jesús, póngase de pie, mis hermanos. Te damos las gracias, te damos la honra y gloria solamente a ti. Eres poderoso, eres grande. Enséñanos a adorarte, enséñanos a amarte. Padre, oramos para que tu gracia, tu misericordia esté en nuestras vidas y en nuestros corazones. Nos levantes, nos fortalezcas cada día, cada instante. Padre, levántanos, guíanos, guárdanos, cuídanos, Señor, con tu poder maravilloso. Estamos delante de ti, estamos delante de tu presencia. Guárdanos con tu poder, guárdanos con tu amor. Necesitamos ser guiados por ti cada día, Señor, que tu poder se manifieste en nuestras vidas. Pero enséñanos a caminar para estar cerca de ti cada instante. Enséñanos a caminar en una vida verdadera, Señor, de obediencia cerca de ti. Padre, ayúdanos a cambiar de actitud, de carácter, de vida. Ayúdanos a oír la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que nos guíe a toda verdad. Guarda nuestros corazones, nuestras vidas. Señor, enséñanos a vivir cerca de ti cada instante, cada momento, porque tú eres bueno. En ti estamos confiados. Te damos las gracias, Señor. Levanta a hombres y mujeres que están experimentando dolor, sufrimiento, tristeza, angustia en este momento. Aquellos que no pueden más, aquellos que han perdido la fe, aquellos que han perdido la esperanza. Que los llenes, Señor. Ayúdalos, guíalos, Padre Santo. Guárdalos con tu poder maravilloso. Y que tu obra maravillosa se haga en cada vida y en cada corazón conforme a tu propósito y tu perfecta y soberana voluntad. Muchas gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.